Bien, puntualmente entonces en las áreas de trabajo, en el departamento de arte, tenemos acá dos grandes áreas, ¿no? Todo lo que está relativo al personaje, es decir, relativo a la imagen del personaje, a la caracterización, al maquillaje, al peinado, y todo lo que está relacionado con los espacios, la escenografía, la ambientación, la utilería, ¿sí? Todo esto que tiene que ver con una coherencia de espacio, lugar y tiempo donde transcurre la historia. Bueno, entonces tenemos acá este gran grupo, ¿no? El director de arte encabezando el departamento de arte, el asistente, y a su vez estas 6 grandes también, grandes roles, ¿no? Dentro de este departamento que tiene que ver con la escenografía, con la utilería, con el vestuario, la peluquería y el maquillaje, los efectos especiales y por último la gráfica. Bueno, entonces, el director de arte va a tener, como ya vimos, diferentes tareas de supervisar la construcción de la escenografía, de organizar todo lo que es el departamento en sí, ¿no? El calendario de trabajo, los tiempos, los recursos. También tiene que tener conocimientos de materiales, de proveedores, ¿sí? De supervisar todos los planes de construcción, de supervisar las locaciones, ¿sí? Donde también se requiera una nueva ambientación. También todo lo que tiene que ver con el presupuesto, por supuesto, ¿no? Del departamento de arte. Y dependiendo de la propuesta audiovisual, también puede llegar a supervisar los efectos especiales. También tenemos los asistentes en este departamento que van a coordinar, ¿no? Van a estar ayudando a que todo esté en tiempo y forma, ¿no? De administrar básicamente toda esta área de arte y todo lo que tiene que ver con la logística, ¿no? Que todo funcione de manera eficiente. También tenemos el diseñador de escenografía y ambientador, que es un rol muy, muy importante porque tiene que ver con interpretar esa idea plástica en relación a los espacios que tiene el director de arte y poder plasmarlo en diferentes bocetos, ¿sí? El diseñador de escenografía o ambientador se van a encargar de dos cuestiones importantes. Por un lado, todo lo que son los bocetos escenográficos de clima, ¿no? Que tiene que ver con estos bocetos en general a color que muestran de manera justamente general del espacio completo, ¿no? Donde se desarrolla la acción. Y por otro lado también todo lo que tiene que ver con la documentación técnica, ¿sí? Plantas, cortes, todo lo que tiene que ver con las piezas de construcción, de herrería, carpintería, bueno, absolutamente todo, ¿sí? Tenemos una planta, algunos bocetos. Y por otro lado también tenemos el jefe de construcción, ¿sí? El jefe de construcción se va a encargar de todo lo que son las tareas de construcción, digamos, de supervisar todo lo que es la construcción, ¿sí? Porque ahora lo que vamos a ver a continuación van a ser los talleres de realización. Entonces, una vez que ya está el diseño de los espacios, se pasa a estos talleres. Lo que va a hacer el jefe es justamente supervisar que todo esté en tiempo y forma, que todo digamos, quede también al momento de desmontar en set o en una locación, que quede todo también de la manera, digamos, de cómo se dejó, cómo se dio el espacio, que quede perfectamente. Entonces, se va a encargar absolutamente todo y también lo que tiene que ver con el presupuesto, ¿sí? Tenemos entonces los escultores, ¿sí? Los escultores van a tener que ver con este rol que se encarga de crear las piezas en tridimensión, ¿sí? Que pueden ser réplicas de objetos, de estatuas, de piezas costosas, que luego de este taller se va a pasar a el taller de pintura, ¿sí? El taller de pintura, tanto en teatro como en cine, podríamos decir, como para hacer un paralelismo, es muy, muy importante. Porque justamente los pintores se van a encargar de hacer todo lo que es el finish, ¿sí? Todo lo que es las terminaciones de los elementos. Y sobre todo en el cine, que tenemos este acercamiento con el HD, ¿no? Con los planos más cerrados, con planos de detalle, con primeros planos, donde estos elementos van a estar, eh, digamos, muy cercanos al ojo del espectador, ¿no? Entonces, justamente en propuestas, sobre todo en propuestas que son más bien realistas, que se tiende al realismo o al naturalismo,
Este rol es muy importante para trabajar las diferentes superficies, ¿no? Para aplicar las lacas, los barnices, para dar esas texturas de envejecimiento, de jasteado, de degradado, de oxidado, ¿no? Todo lo que es el revestimiento fino, ese trabajo fino que se va a ver en cámara, ¿sí? Sobre todo, insisto con esto, con propuestas que son realistas. ¿Bien? También tenemos en la realización los carpinteros, que se van a encargar de realizar todas las estructuras de los decorados y también, bueno, las paredes, eh, y todo lo que tiene que ver con tal vez elementos pequeños de utilería que también requieran de este material, ¿sí? Después tenemos los escaloyistas que van a encargarse de todo lo que es la aplicación del yeso en pared, bueno, techo, piso, todo lo que se necesite, ya sea para la escenografía, pero también para las locaciones, ¿sí? Incluso también elementos de utilería que requieran que sean de yeso. También tenemos los modelistas y los modelistas van a trabajar todo lo que son los modelos a miniatura escala, ¿sí? Todo lo que son las maquetas que después se van a filmar, que pueden ser espacios, puede ser una ciudad, puede ser un edificio, puede ser, como acá vemos este ejemplo de Star Wars, de estos personajes, ¿sí? De lo que se imaginen que después se pueda llegar a filmar. También tenemos la utilería o atrezo, ¿sí? La pueden encontrar como con estos dos términos. Van a ser y van a tener como tarea dos funciones principales, ¿sí? Por un lado, lo que tiene que ver con complementar los vestuarios, todo lo que tiene que ver con la utilería de mano, que en general son elementos pequeños que manipulan los actores, ¿sí? Que pueden ser, por ejemplo, un paraguas, una cartera, bueno, un cinturón, bueno, todo lo que tiene que ver con los accesorios también del vestuario. Y por otro lado también todo lo que es la utilería de ambiente. ¿Sí? La utilería de ambiente va a estar complementando los demás elementos, los decorados, ¿sí? Todo lo que son los elementos escenográficos. Y es muy importante entender que la utilería de ambiente, que justamente va a estar ambientando, tiene que estar acorde a la estética, al estilo que se está trabajando en la escenografía, ¿no? Tiene que corresponder al tiempo y al lugar donde se está pensando, ¿no? Que están esos personajes. En el departamento de arte también vamos a ver el vestuario, que después vamos a desarrollar mejor, igualmente vamos a profundizar un poco más en relación al vestuario, pero para que a grandes rasgos entendamos cuál es la función del vestuario, tenemos un rol muy importante que va a intentar generar un diálogo con el espectador a través de códigos, ¿no? Digamos, de diferentes funciones que tiene el vestuario, ¿sí? Que a grandes rasgos nos podemos decir que es la síntesis de la personalidad del personaje, ¿sí? Va a mostrar las cualidades, la personalidad, el contexto donde se sitúa el personaje, y en este área va a haber diferentes roles también a su vez, que va a ser, por ejemplo, diseñador de vestuario, sombrería, calzado, accesorios, utilería de mano, asistente de vestuario, jefe de corte y costura, sastres, costureros, modistas, jefe de teñido de pintura, que se tiene que ver justamente con el mismo que tiene, con el que les había dicho del finish y de pintura, tintoreros, grabadores, jefe de sombrería, realizadores de sombreros y tocados. Otro área del departamento de arte tiene que ver con la caracterización, ¿no? Del personaje, que esto también es muy importante porque se va a estar complementando con el vestuario, ¿no? Por supuesto, van a estar dialogando la peluquería y el maquillaje. Justamente este área de peluquería, ¿no? Y de caracterización en general tiene que tener en cuenta, y justamente se va a encargar de todo lo que son las correcciones, los aditivos, de modificar los rasgos a esos actores, ¿no? Mediante la aplicación de prótesis. Se van a encargar de envejecer, de generar nuevas criaturas, de caracterizar a personajes históricos o personajes populares, como vemos acá con Marilyn. Y justamente digo que es un área muy importante porque va a establecer diferentes periodos históricos, va a también establecer estados de ánimo específicos, emociones de los personajes. Bueno, y otro rol dentro de este área de arte
que en realidad no es un rol específico, sino que acá quiero hacer como una breve diferencia entre los efectos especiales y los efectos visuales, es esto que tiene que ver con, porque a veces muchas veces se confunden, ¿no? Estos dos términos, y los efectos especiales tienen que ver con efectos que se van a ver en la producción, es decir, en esa etapa de rodaje, ¿sí? Tiene que ver con la aplicación de maquillaje tradicional, de caracterización mediante materiales como el látex, la silicona, perdón, la goma espuma, bueno, cualquier elemento que se agregue extra para por ejemplo, caracterizar a monstruos o a personajes con rasgos especiales. Otro elemento que puede aparecer también dentro de los efectos especiales, puntualmente en la producción, tiene que ver con los animatronics. Los animatronics son marionetas, justamente animatrónicas, que se emplean con un sistema hidráulico, ¿sí? Y que muchas veces lo vamos a encontrar, por ejemplo, en ciencia ficción, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver a continuación es un breve video de un efecto, ¿sí? Un animatronic. I know Andy talked earlier about how amazing this was to see this move in the shop each and every day. It filled the shop head to toe. You couldn't walk around it without, being in danger of it hitting you when it was in the middle like that. And as you can see, the roof was raised so that the T-Rex could go up to its full range of movement, because we had to test all this stuff before we took it to stage. And it was amazing noise. But you're right next to it. The telemetry devices, you can see the computers there. You're right. Bueno, bien, este es un dinosaurio, ¿no? De Jurassic Park, que tenía 4 metros de alto y que apareció específicamente en una de las escenas, ¿no? Entonces, o en varias escenas, creo, si mal no recuerdo. Pero entonces, son efectos que aparecen en la producción, en el rodaje. Otros efectos también pueden ser, por ejemplo, los de lluvia, los de pirotecnia, los de destrucción, ¿no? Los de nieve artificial. En cambio, los efectos visuales van a estar en la postproducción, ¿sí? Son esos efectos que se hacen una vez que se rodó la película, el cortometraje o lo que fuere, y son efectos que se hacen justamente con algún programa de edición específico, ¿no? Para dar estos efectos, y que en general los que más conocemos, por ejemplo, es esta captura de movimiento, ¿no? El motion capture, que tiene este fondo verde o azul para que sea más fácil después en post cortar a los personajes y trabajar de la mejor manera los fondos o algún personaje acá como un dragón o lo que sea que se necesite para esos sistemas, ¿sí? Bien. Otro área que tiene que ver con el departamento de arte va a ser la gráfica, ¿sí? Los artistas, los diseñadores gráficos van a producir todos los elementos que lleven gráfica en la película, que formen parte de la ambientación, de la utilería, del vestuario, todo lo que refiere justamente a la gráfica. Pero también van a hacer otro rol, van a estar trabajando en otra cuestión muy, muy importante, que tiene que ver con la gráfica de por sí de la película o del corto, ¿no? Esa imagen promocional que nos va a adentrar, digamos, va a adentrar al espectador a ese mundo y esa propuesta estética. Por lo cual es muy, muy importante elegir, seleccionar cuidadosamente cuál va a ser la tipografía, cuál va a ser esa imagen que va a estar en ese póster, ¿no? De la película, porque va a tener que ser coherente con todo lo demás, con toda la otra propuesta, ¿no? Que está en el departamento de arte, con el espacio, con el vestuario. Y también van a encargarse de todo lo que es la gráfica en los créditos, ¿sí? Dentro del departamento de arte también tenemos dibujantes y animadores, ¿sí? Se van a encargar los dibujantes de hacer todo lo que es el storyboard. Bien, el storyboard, si no lo conocen, es esta herramienta, son estos dibujos que parecen en un primer momento como historietas, pero en realidad no son historietas. Son diferentes, lo que va a representar, ¿no? Son los diferentes movimientos de cámara, ¿sí? Al costado siempre se indica qué tipo de plano es,
cuál es la acción muy brevemente. Y son dibujos en realidad muy, muy simples, incluso más simples de los que están viendo acá. A veces es solo una línea, solo líneas y algún monigote como para representar el cuerpo humano. Las flechas van a marcar los movimientos de los personajes o incluso también de la cámara y van a, justamente es una herramienta importante porque le permite al área de arte saber qué es lo que se va a ver del espacio y qué no, ¿sí? Entonces, a partir de saber qué es lo que se va a ver del espacio y qué no, se sabe qué es lo que se tiene que construir y qué no es lo que se va a ver, por ende no se va a tener que construir ni prestar la atención, ¿sí? Entonces, también le va a servir a todo el equipo, por supuesto, al director de fotografía, pero bueno, entonces los dibujantes que van a tener, ¿no?, cierto conocimiento del área audiovisual, se van a encargar de esto, ¿sí? Se van a encargar de realizar esta herramienta, como les digo, es muy, muy simple. Digo, muy simple en relación al dibujo en sí, ¿sí? Digamos, lo que se exige, no es necesario que sea muy complejo el dibujo, ¿bien? No va a llevar diálogos, por ende no es una historieta, un cómic, pero sí va a tener estas acotaciones y además muchas veces no se hace de toda una producción audiovisual, sino de escenas puntuales. Bien, esto es lo que recién les comentaba, otro ejemplo más. Y los artistas conceptuales, por último, para finalizar este gran grupo de trabajo, se van a estar encargando de estos dibujos, estas ilustraciones conceptuales que van a ayudar al director de arte a conceptualizar la idea, ¿sí? Tal vez sea un director que en algún momento está, digamos, con varias ideas conceptuales, varias ideas estéticas, y necesita, ¿no?, de alguien que lo oriente y que le dé diferentes opciones estéticas, ¿no? Entonces un poco viene a eso, ¿no?, como para ayudar a clarificar esa cuestión y a ser un poco más precisos. Bueno, perfecto. Vamos a continuación, ¿sí?, a desarrollar lo que es el proceso creativo. Entonces, lo primero que vamos a ver es el análisis del guión y la interpretación, ¿sí? Esta es la primera tarea, ¿sí?, la primera consigna que les mostré al comienzo, que tiene que ver con analizar y con hacer el desglose, ¿sí? El análisis del guión, que es lo que tienen que hacer en al menos una carilla, tiene que ser esta interpretación que ustedes van a tener a partir de ese guión, a partir de la lectura de ese guión. En general, la primera lectura se hace en equipo, después se va como por departamento, a hacer una lectura más profunda, análisis un poco más profundo. En este caso, como ustedes los van a realizar solos, yo les recomiendo que sigan estas preguntas, ¿no?, como, digamos, algunas preguntas orientadoras, ¿no?, al momento de iniciar un análisis, que tiene que ver con de qué se trata la artista audiovisual, en qué época se desarrolla la historia, cómo actúan los personajes, por qué mensaje tiene, ¿sí? Y justamente qué mensaje tiene me da el pie para hablar también del concepto, ¿no? Del concepto es esa, digamos, ese término o varios que van a estar alrededor, ¿no?, esa palabra o varias palabras que van a resumir el espíritu o la esencia del guión. Bien. Este concepto macro, que a la vez puede desprender varios temas, es interesante tenerlo bien, bien en claro para concretar más rápidamente esas imágenes que se van a empezar a desprender del guión, ¿sí? Justamente tener bien, bien en claro cuál es ese concepto va a ser justamente más fácil que nosotros tomemos decisiones estéticas en relación a la paleta de color, en relación a los materiales, a las texturas, a las formas, a las dimensiones, a los acabados, ¿no?, todo lo que es el finish de los elementos escenográficos, ¿sí? El concepto sirve para todo el área audiovisual, para todo el proyecto, no solo para el área de arte, y que muchas veces también lo tiene muy en claro el director, ¿no?, directora del proyecto. Pero bueno, en este caso, como ustedes van a estar trabajando solos, tienen que ustedes determinar cuál es el concepto del guión para luego poder trabajar de la mejor manera su propuesta estética. Bien, la segunda etapa del proceso creativo es este desglose, ¿sí? El desglose también es algo que van a tener que realizar ustedes, que es justamente, se desglosa escena por escena,
se hace de todo el guión y lo que van a hacer es justamente aclarar, ¿sí? Acá tengo este ejemplo que es mucho mejor, esto está en el Classroom, igualmente para que lo vean en detalle. Y este desglose tiene que ver justamente con, primero, saber, bueno, desglosar escena por escena, saber cuál es interior y exterior, qué locación se va a establecer en cada escena, qué tipo de luz, cuál es la acción que se desarrolla en esas escenas, el decorado, mobiliario, la utilería, ¿sí? O atrezo, y después también qué personaje aparece en cada escena, y por último, vestuario, maquillaje y peluquería también de cada personaje que está apareciendo acá, ¿sí? Todo lo que no vean en el guión, todo lo que no esté aclarado en el guión, pueden incluirlo o no. Es decir, si por ejemplo quieren aclarar que el pijama el pijama de Natalia es de color rosa, lo pueden hacer, ¿sí? Porque si en este caso, si no aparece en el desglose, luego lo van a tener que tomar la decisión posteriormente para los siguientes pasos, ¿sí? Entonces, en este caso, si ustedes quieren aclarar algo más sobre los elementos que aparecen en escena, está bien, ¿sí? Acá tenemos otro ejemplo de un desglose que tiene algunas imágenes, un poco más detallado este. Y después del desglose, lo que vamos a tener es este listado de decorados, o listado también de atrezo, a veces se llama. El listado de decorados justamente se elabora a partir del desglose, y lo que va a llevar es listado, es decir, una lista de todos los elementos de utilería que aparecen en las escenas, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos el desglose del baño de Eduardo y todos los elementos de utilería que aparecen en el baño de Eduardo, ¿sí? Y acá puntualmente también están las referencias con imágenes, que acá nosotros ya sabemos más o menos cuál va a ser el estilo. ¿Por qué? Porque al momento también de hacer la compra o de alquilar esta utilería, algo que no les dije también es que la utilería en general o se puede construir o se puede alquilar en un rental, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos que ir y comprar elementos de utilería, es mucho más fácil si tenemos alguna imagen de referencia sobre el estilo. Entonces se elabora este listado de decorado. Este estado decorado, ¿qué es lo que nos va a llevar también a hacer? A facilitar mucho mejor el presupuesto, ¿sí? Porque acá ya vamos a saber qué es lo que tenemos que construir, qué es lo que tenemos que comprar, qué elemento aparece en cada escena, por ende nos va a ser mucho más fácil al momento de elaborar el presupuesto.